muchas veces eso pasa en nuestra vida. Muchas veces tenemos un llamamiento, muchas veces debemos hacer algo y nos sentimos no capaces de hacer las cosas. Sentimos que no podemos o que no tenemos la capacidad para lograrlo. Pero Dios en su infinita misericordia siempre tiene un plan, Dios nos conoce hasta lo más mínimo de nosotros, nuestros pensamientos. Dios conoce todo de nosotros. Y cuando Dios tiene un propósito con nosotros, se cumple porque se cumple. O sea, no podemos evadir un propósito de Dios. No podemos hacerlo a un lado. Y Dios va a buscar la mil y una manera de que ese propósito se cumpla y se haga, porque así Él necesita que acontezca en nuestra vida. A veces no es fácil, porque vuelvo y digo, no nos sentimos capacitados, pero Dios siempre nos va a dar la fuerza. Dios siempre nos va a respaldar, porque en medio de los propósitos de Dios hay un respaldo de Él mismo. Y si tenemos el respaldo de Dios, créame que usted va a lograr la victoria. Entonces, Moisés pone el pretexto y vamos a leer el Éxodo 4:14. Buscan en su Biblia y hacemos reverencia ante la palabra de Dios. Leemos bajo la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón? ¿Qué le digo? Repitan conmigo. No conozco yo a tu hermano Aarón. ¿Cómo? No lo voy a terminar de todo. Entonces, ¿qué usted cree que, cómo usted puede aplicar esta palabra a su vida? ¿Acaso no conozco yo a tu hermano Aarón? ¿No conoce Dios su vida? Hermano, no importa que el mundo no lo conozca, no importa que el hermano no te conozca, el único que te tiene que conocer, no es que te tiene, el único que te conoce bien es Dios. No conozco yo a tu hermano Aarón. No conoce Dios tu vida. Hágase esa pregunta. ¿No conoce Dios mi vida? ¿O no acaso Dios conoce mi vida? ¿Por qué tengo que dudar? ¿Por qué tengo que sentirme menos? ¿Por qué tengo que sentir que no puedo? Pregúntele al que está a su lado: ¿no conoce Dios tu vida? Ahora, ¿qué usted cree? ¿Dios conoce o no conoce su vida? ¿Quién le dio la vida? Dice Levita. Y que él habla bien. ¿Quién era Aarón? Alguien que rapidito en medio. ¿Quién era Aarón? ¿Quién era Aarón? Antes, hermano de Moisés. ¿Qué función hacía? ¿Quién era Aarón? O sea, la Biblia no habla mucho de su juventud, de su crianza, pero Aarón era una persona común y corriente, un esclavo más entre el pueblo. Aarón no era un líder, un militar, no. Aarón era una persona como cualquiera de nosotros. Ese era Aarón. Entonces, algo bonito que debemos aplicar y quedarnos con esto es que tú no tienes que ser un
un grande, somos grandes porque somos hijos de Dios, pero no tiene que ser reconocido, no tiene que ser una persona famosa, no. Cuando Dios va a hacer algo con tu vida, Dios te usa a ti, usa a tu hermano, usa a tu familia, usa a quien, usa al que tú menos crees que va a usar. Ahora, claro está, hay que tener la disponibilidad. Hay que tener la disponibilidad para que Dios haga conforme a su voluntad y Él use nuestra vida. Amén. Y nos lleve a donde nos quiera llevar. Porque otra cosa, Dios nos da libre albedrío. Y muchas veces Dios tiene un propósito con nosotros y nosotros intentamos desviarnos. El pueblo de Israel, esta historia a mí me llama mucho la atención porque, y lo compartí yo con un hermano ayer, ellos veían los milagros, veían todo lo que acontecía, veían la obra de Dios, la mano de Dios moverse, y ellos rehusaban. Ellos armaban el pleito. Es que nada es gratis. Y una cosa conlleva a otra y debemos aceptar consecuencias. Pero al final lo logramos y al final Dios nos da la victoria, como yo siempre digo. Dice, y he aquí que Él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Ahí ya ustedes conocen la historia, el reencuentro de ellos. Entonces, ya tocaron un poco el tema de liderazgo. Moisés le comenta, le dice a Aarón lo que Dios le había dicho, y Aarón es escogido nada más y nada menos para ser portavoz, para ser intermediario entre Moisés y el pueblo. Aarón era un don nadie, por decirlo así, pero ahora era el que iba a decir todo lo que Dios quería hablarle a ese pueblo. Porque Moisés, por ser era un gran líder. Moisés era una persona consagrada a Dios. Y él no se sentía capaz de hablarle al pueblo. Y eso nos pasa. Si lo aplicamos a nuestra vida, eso nos pasa. A veces nos estancamos en una sola cosa porque creemos que no podemos. Y vuelve, mi hermano lo dijo, siempre es bueno tener una ayuda. Pero la ayuda no va a llegar sola. La ayuda llega cuando la pedimos a Dios. Cuando nos arrodillamos y le decimos, Señor, yo creo que yo no puedo esto. No me siento capaz de hacerlo. Y estamos en todo el derecho de hacerlo y decirle al Señor que sentimos que no podemos, que nos respalde. Ahí Dios te manda una ayuda y te dice, ok, ahí está el pastor. Él va a ir de tu mano. Y la misión que yo les encomiende, ustedes la van a lograr. Y así va a pasar siempre. Busquemos la ayuda en la presencia de Dios. Entonces, Aarón, él empieza a ser el portavoz, él era el que iba, Moisés se comunicaba directamente con Dios, Moisés se lo decía a Aarón y Aarón lo hablaba. Eso aconteció durante todo el camino fue lo mismo. Aarón siempre iba, era el líder para ellos, porque era el que daba las órdenes, el que hablaba todo lo que Moisés. Aarón tenía el trabajito como más complicado, trataban de descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron
porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo, aparta los zarcillos. O sea, Aarón accedió a la petición de ellos. Y ahí fue donde Aarón comete su error. Aarón era un buen líder. Y Aarón falló. Y vuelvo y le digo, nosotros hemos fallado también. Nosotros hemos fallado. Pero la misericordia de Dios siempre está. Todos los días la misericordia de Dios siempre está. Y Dios nos perdona y nos levanta nuevamente. Y nos levanta para grandes cosas. Para cosas que no creemos que estamos capacitados. No me voy a meter mucho para allá. Vamos entonces a leer Hebreos 5:1. Ese sí, alguien que me lo lea. Y era una decisión que no se tomaba porque yo quería. Eso era algo mandado por Dios y elegido por Dios. Entonces, a lo que yo quería llegar, después de una caída, ¿a dónde levantó Dios a Aarón? Algo pequeño, a seguir siendo un esclavo, o no sé, yo me imagino que después de eso, Aarón pensaría y diría, seguramente Dios me perdona, pero me va a rumar por allá, cargar caballo, qué sé yo. Pensaría él, porque él sentiría que él no era digno de ser llamado a lo que fue llamado. Como nos pasa que cuando cometemos un error, creemos que por ese error no podemos volver a avanzar, no podemos volver a crecer. Entonces el problema es no quedarnos en el error. El problema es perdonar, ser perdonado, avanzar y ya no darle cabeza a eso. Aarón fue levantado nuevamente, Dios le dio una oportunidad. Y lo que leen un poco de historia, Dios era como difícil en la oportunidad de así, pastor. Porque, o sea, Dios cuando la ira de Dios se encendía, se llevaba a cualquiera. Era difícil que Dios diera oportunidad. Pero Dios, en su misericordia, Dios con el pueblo de Israel tuvo mucha misericordia. Inclusive, Moisés intercedió por el pueblo para que Dios no los consumiera, no los acabara. Aarón intercedió por el pueblo también. Y esas peticiones es escuchada así como las peticiones de nosotros son escuchadas. Amén. Esas peticiones por su pueblo son escuchadas como las de nosotros son escuchadas. Llegan a la presencia de Dios como esas oraciones llegaban a la presencia de Dios. Entonces, cierro con esto. No importa cuántas veces caigamos. No importa el error que hayamos cometido. Lo importante es que el propósito de Dios se va a cumplir en nuestra vida. Y aunque tengamos una caída, Dios nos va a levantar siempre para grandes cosas. Ahora bien, debemos pedir perdón de corazón, buscar de Dios, meternos de lleno en su presencia y siempre dejar que Dios haga conforme a su voluntad.